noches, queridos amigos de Machala. Un enorme agradecimiento a los organizadores del evento, el primer Congreso de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Felicito a sus organizadores, particularmente a Joseph Mendieta, que es la persona que estuve en contacto todo este tiempo y está al frente de la organización. Les pido disculpas por no haber podido estar allá, pero problemas de mi agenda y algunos compromisos políticos y académicos me lo impiden. Les quiero hacer llegar un enorme saludo y un gran abrazo a todos ustedes. Espero poderlos ver personalmente. Ahora solo nos veremos por este medio. Bueno, quiero hablar hoy día mi ponencia que me han pedido en más o menos unos 20 a 25 minutos, donde quiero hablar sobre las dimensiones políticas de la justicia. Me parece a mí que la justicia genera tensiones con algunos conceptos particulares e importantes del Estado de Derecho. Hay una tensión entre justicia y democracia, hay una tensión entre justicia y derecho, y hay una tensión entre justicia y política. Lo que voy a tratar en esta ponencia corta con ustedes es describir en qué sentido y cómo poder de alguna manera superar en el contexto de las instituciones actuales esa dicotomía entre el ideal de justicia y los conceptos antes mencionados. Bien, la primera cuestión es la contradicción aparente que existe entre justicia y democracia. Si entendemos la democracia como un concepto moderno, vamos a entender, y tal vez hay mucha tensión y mucha discusión alrededor de este concepto que voy a mencionarles, pero sin embargo es el concepto hegemónico. Se considera modernamente que la democracia no es sino el conjunto de procedimientos y normas que permiten a las personas elegir a las autoridades que van a gobernar y al mismo tiempo ser elegidos. Es decir, es lo que se denomina la democracia procedimental, es decir, considerar que la democracia es más que un estilo de vida, más que un concepto social, es simple y llanamente un procedimiento, ¿sí? Bueno, este no es el momento de criticar este concepto que puede parecer reduccionista. Sin embargo, sirve para explicar el concepto moderno de democracia en la medida de que la democracia, en el sentido moderno, profundiza las tensiones de la democracia en un sentido antiguo, con el ideal de justicia. Si ustedes ven, por ejemplo, la democracia desde la época grecorromana, está enfocada como un espacio para poder decidir. La democracia como un espacio participativo y como el ejercicio mismo de la vida social de las personas que integran una comunidad. Por eso es que Aristóteles planteaba esto de hominum politikon, es decir, el hombre es un animal político. Sin embargo, la democracia grecorromana original, que era una democracia directa, se ve reformulada a partir del siglo XVI hasta el siglo XIX y adopta una forma institucional a través de lo que se denomina el mecanismo de representación. Es decir, hay un mecanismo que intermedia entre los ciudadanos y la política, de tal manera que permite que los intereses sociales dispersos en el ámbito social sean concentrados a través de programas políticos por los partidos políticos y luego las personas pueden elegir a sus representantes en esta ficción que Rousseau denominó el contrato social. Y entonces tenemos mandatarios que somos el pueblo y mandantes que son las personas que en principio hemos elegido para gobernar. Este mecanismo que de alguna manera repara la imposibilidad de la democracia directa de poder decidir todos los temas de manera participativa y abierta, soluciona una parte del problema de la democracia, es decir, soluciona la irracionalidad al momento de discutir los temas que tenía la democracia directa, porque imagínense una asamblea de 10.000 personas tratando de decidir si Esparta va a realizar la guerra a Troya. Entonces eso generaba una discusión que podría denominarse bizantina. Sin embargo, no soluciona todo el problema de la democracia. Impone el sistema de representación, con lo cual se elimina parte de la discusión y problematización de la democracia antigua, pero nos plantea algunos problemas adicionales. Nos plantea la posibilidad, que cada vez es más latente en las democracias modernas, de que el aparato político elegido se aleje de los intereses sociales. Entonces, ustedes ven hoy día que la gran mayoría de sistemas políticos del mundo tienen graves problemas de legitimidad. Por eso hay crisis política, por ejemplo, la crisis que hubo en el 2004 entre Al Gore y Bush en Estados Unidos, o la crisis política de la última década del sistema italiano, donde se dio la dimisión de Berlusconi, o las graves crisis políticas que tenemos en América Latina, donde la gente no cree en los partidos políticos, sino cree en la política.
Entonces la democracia como tal moderna, si bien es cierto, soluciona parte del problema de la participación en la democracia original, nos plantea el problema del alejamiento de las personas elegidas de los intereses políticos por los cuales fueron elegidos. Es decir, uno de los grandes problemas de la política de hoy día es cómo controlar que las personas que fueron electas tengan un programa político que coincida con los intereses sociales. En la mayoría de los casos, si ustedes lo saben muy bien, los intereses sociales están muy lejos o distan mucho de lo que los políticos tienen como intereses particulares. Entonces afloran en condiciones de estados en consolidación o débiles, como es el caso de América Latina, los intereses de grupo y no necesariamente los intereses institucionales o los intereses del pueblo. Este proceso, digamos, de crisis de que vive la democracia también afecta a la justicia, al sistema de justicia. ¿Por qué afecta al sistema de justicia? Porque el sistema de elección de los jueces, de los funcionarios judiciales de manera general, no es ni ha sido nunca un sistema participativo. Es decir, siempre ha sido un sistema, entre comillas, disculpen la palabra que puede parecer hoy día cargada de ideología, es meritocrático. Es decir, siempre se elige a los que tienen ciertos méritos sociales para poder decidir las cosas o los conflictos sociales que se presentan en una determinada comunidad. Entonces, se elegían, por ejemplo, se elegían a los más antiguos, a los más viejos, a los más sabios, o a los que tenían ciertos requerimientos como propiedad, porque se entendía que los que tenían propiedad no tenían intereses particulares y por tal razón podían ser una especie de árbitro que decida conflictos. Y de alguna manera, en la etapa moderna, después del siglo XVIII y XIX, ese proceso de meritocrático, de elección de jueces, de fiscales y defensores públicos, se ha perfeccionado, ¿ya? Es decir, no ha progresado, sino que lo que se ha hecho es de alguna manera perfeccionar las reglas por las cuales son electos los jueces, fiscales y defensores públicos. Es decir, si antes, por ejemplo, se elegía a los más viejos, a los más antiguos de la comunidad, a los más sabios, hoy se elige a los que tienen supuestos requerimientos técnicos para poder ejercer la labor de juez, ¿sí? Por eso plantea un problema grave con la democracia, porque los jueces no tienen un origen democrático, es decir, no son electos, y eso debilita la actuación de los jueces frente a los ciudadanos. Es decir, si un asambleísta, por ejemplo, dice que va a despenalizar el aborto o va a garantizar el matrimonio igualitario, posiblemente representa intereses de un conglomerado que votó por él, por ese interés particular. No obstante, el juez se enfrenta a la posibilidad de hacer ese tipo de desarrollos de manera creativa, pero sin tener un sustento en votos. Por tal razón, en el sentido lato de la palabra, sus decisiones no son en el sentido lato democráticas. Entonces eso genera un problema porque no solamente debilita la actuación del juez, sino que hace que la gente no entienda lo que decide un juez respecto de los problemas sociales. Entonces, por ejemplo, si un juez, por decir, realiza una sentencia que despenaliza el aborto, la gente considera que es un atentado contra la moral pública, porque en su mayoría no están de acuerdo con la posición abortista. O si, por ejemplo, desarrolla el matrimonio igualitario, la gente ve su sentencia como algo contramayoritario, como algo que riñe contra los intereses sociales, cuando en realidad posiblemente está desarrollando derechos desde la Constitución. Eso genera, digamos, un problema grave respecto de cómo hoy día establecer requisitos que acerquen más a los ciudadanos a los funcionarios judiciales. Por eso es que en los últimos 30 años la mayoría de sistemas judiciales del mundo y de América Latina han establecido algunos requisitos que tienen que ver con probidad social, con trabajo con comunidades, con organizaciones, como requisitos para que los jueces puedan tener cierta legitimidad social y puedan legitimar sus decisiones. Me parece a mí que en el contexto del Estado Constitucional de Derecho y Justicia es importantísimo que los jueces tengan algún tipo, jueces, fiscales, defensores públicos, servidores judiciales de manera general, tengan algún tipo de legitimidad social, es decir, que sea un requisito importante exigir un trabajo con la comunidad, el conocimiento que tengan de ciertos problemas o problemáticas sociales, el acercamiento a través de la academia o de múltiples abordajes, no necesariamente académicos, de la problemática social como un requisito para ser jueces. Eso pareciera que ayuda a legitimar la decisión de los jueces respecto de temas polémicos como los que hemos comentado.
La segunda tensión que quería comentarles es la que se da entre justicia y derecho. Esto pareciera una tensión que es ficticia, no obstante ocurre, porque justicia y derecho siguieron en el desarrollo de las ideas y de los sistemas normativos del mundo, siguieron caminos distintos. La justicia se transformó en política pública para repartir equitativamente desde el punto de vista económico los recursos y también como administración de justicia. El derecho, sin embargo, tuvo un desarrollo distinto, es decir, se transformó en norma jurídica, se sacralizó desde el punto de vista normativo la norma jurídica como el único elemento objetivo para poder hacer el derecho, por lo cual hay un alejamiento, mientras la justicia busca una solución práctica a los problemas, pareciera que el derecho más bien lo complica, es decir, el derecho plantea un sinnúmero de normas que la gente no entiende, cuando la justicia es percibida, digamos, como algo mucho más cercano a los ciudadanos. Aquí ocurre esta separación, esta contradicción entre justicia y derecho que se presenta en la etapa moderna, genera algunos conflictos que pueden generar violaciones de derechos. Por ejemplo, el que la gente perciba que la justicia es sinónimo de aplicar penas. Entonces, cuando, sin desmerecer, por supuesto, el derecho de las víctimas a tener una justicia a través de una sentencia penal, sin embargo, en el espacio social, cuando las víctimas reclaman por justicia, ¿ya?, están refiriéndose en realidad en aplicación de penas y castigos, ¿ya?, cuando en realidad la justicia puede ser algo mucho más amplio, que puede abarcar otras dimensiones, no necesariamente punitivas para solucionar conflictos. Y por otro lado también se genera otro problema porque el derecho está vaciado de práctica específica de conflictos sociales, es decir, el derecho pareciera como que está planteándose problemas que no necesariamente son los cotidianos. Entonces sale una ley de comercio electrónico que nadie aplica, sale una ley de economía popular y solidaria que beneficia a ciertos sectores, sale una ley que tiene que ver con el Poder Judicial. Ya, perfecto. Están lejanos de la solución particular de sus problemas concretos. Bueno, me parece a mí que el constitucionalismo moderno plantea algunas soluciones a este problema. En la medida que cuando la Constitución se transforma en una fuente formal del derecho, está planteando un reto interesante. Recuerden ustedes que teníamos dos sistemas clásicos de fuentes del derecho. Aquel que es de origen romano-germánico, francés, donde la fuente es la ley, ¿sí?, y el otro que es anglosajón, donde o puede ser la costumbre, como el caso de Inglaterra, o puede ser los precedentes de la Corte Suprema, como es el caso de los Estados Unidos. En ambos sistemas lo que está en juego en realidad es cuál es el rol político que tiene el Poder Judicial frente a los conflictos sociales, en el que la fuente es la ley, el rol político lo tiene la Asamblea y el Poder Judicial está subordinado a la norma jurídica establecida por el legislador. Por eso Montesquieu llegó a decir en su momento que el juez es simplemente la boca que dice la ley, es decir, no tiene ninguna labor creativa, sino que simplemente reproduce y aplica de manera automática la ley que le dicta el legislador. Pero en el sistema en el que se considera como fuente del derecho la jurisprudencia o la costumbre, el rol político del Poder Judicial es sumamente importante, porque termina siendo el gran árbitro de los problemas que representa la normativa frente a los problemas sociales que se le plantea al sistema de justicia. Entonces ustedes van a ver que en el sistema norteamericano, por ejemplo, la famosa Corte Warren, que actuó en los años 50 y 60, de alguna manera solucionó gran parte de los conflictos sociales que generaba la aplicación del nuevo contrato social que había establecido en su momento el presidente Roosevelt, que implementó o intentó implementar en los Estados Unidos un estado de bienestar. Entonces allí el Poder Judicial fue no necesariamente alguien que resolvía conflictos o que decía la ley, sino que se convirtió en un actor político resolviendo conflictos políticos a través de sus sentencias. Eso, por ejemplo, en el sistema romano-germánico no anglosajón, es algo que no se dio sino hasta muy entrado en los años 90, ¿ya?, cuando comenzó a ingresar algunas corrientes constitucionales en América Latina que comenzaron a modificar el sistema de fuentes. Y aquí quiero plantear qué es lo que el constitucionalismo moderno está proponiendo para solucionar un poco esta dicotomía entre derecho y justicia. Lo que propone el constitucionalismo moderno es que no sea la ley la fuente del derecho, ni tampoco sea la jurisprudencia como tal, sino que sea la Constitución la principal fuente del derecho. Esta propuesta
aparentemente formal tiene efectos materiales devastadores. Devastadores, digo, en el sentido no negativo, sino en el sentido de los grandes cambios y transformaciones que puede provocar. Entonces el constitucionalismo, cuando se plantea a la Constitución como norma principal del sistema jurídico, está diciendo dos cosas. Primero, está dando la posibilidad de que en los sistemas, como en el caso de Ecuador, que tiene un organismo jurisdiccional especializado para hacer jurisprudencia constitucional, como es la Corte Constitucional, lo que está diciendo es que gran parte de las fuentes del derecho importantes en el país, como fuente formal, va a ser las sentencias de la Constitución. Y por otro lado está diciendo también que la propia Constitución es norma defendible y oponible en el sistema jurídico ecuatoriano, en todo el sistema ordinario de justicia. Me parece a mí que eso genera una especie como de sistema de fuentes formales del derecho que no es estática sino dinámica. En ambos sistemas que les había comentado, el que considera que la ley es la fuente o el que considera que son los precedentes o la jurisprudencia la fuente, el problema en ambos casos es que se refiere siempre a un sistema de fuentes estático. En el caso del Ecuador, por ejemplo, si leemos los primeros artículos del Código Civil, todas las fuentes del derecho están siempre remitidas de alguna manera a la ley. En todo caso, la ley es la única fuente del derecho y todas se subordinan a la ley. Igual si ustedes revisan el sistema jurídico norteamericano o el anglosajón de Inglaterra o de los países del Common Law, ustedes van a ver que allí igual se decide que o bien sean los presidentes constitucionales, como el caso de Estados Unidos, o bien sea la costumbre, como el caso de Inglaterra, la fuente principal del derecho, y todas las fuentes se subordinan a ella. Sin embargo, la Constitución y el constitucionalismo moderno plantea una especie de sistema de fuentes del derecho dinámica, es decir, depende del caso para que la fuente del derecho sea la Constitución o sea la ley. Entonces, por ejemplo, allí todos los temas que tienen que ver con la ponderación jurídica, que posiblemente han discutido en estos días con los otros ponentes, como uno de los mecanismos para poder aplicar la Constitución, les permite solamente aplicar de manera excepcional y de manera subsidiaria la Constitución cuando la ley no es aplicable al caso o cuando genera un conflicto de constitucionalidad entre principios que tienen igual validez, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos que podemos comentar, que no es del caso ahora por la falta de tiempo. Bueno, y finalmente la última dicotomía importante, que también es clásica, es la que ocurre entre justicia y política, ¿ya? Igual, ¿no? El derecho, la justicia, aparentemente se divorcian de la política y esto es una consecuencia particular de lo que Habermas denomina razón instrumental. Es decir, cuando en la modernidad se plantea cuál es la esencia de la sociedad moderna, la esencia de la sociedad moderna es el mercado a través del homo faber, es decir, el hombre que hace. En la medida que el hombre hace, en la medida que el hombre construye, es como existe de alguna manera el ser humano en edad moderna. Ese homo faber, de alguna manera, es un hombre racional que se rige por normas, y por eso es que este postulado que dijeron los revolucionarios franceses respecto de que las democracias deben ser, o las repúblicas deben ser gobiernos de leyes y no de hombres, se perfecciona hasta el punto de hacer de las normas jurídicas en realidad el centro de toda la política moderna, a las instituciones como el centro de toda la política moderna. Esto lo explicaba Niklas Luhmann, explicaba en su teoría de sistemas. Entonces, en la teoría que plantea Luhmann, las relaciones políticas se dan entre instituciones y no entre personas. Las personas no son importantes, sino la forma como se administra la política dentro de las instituciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos llegado a una especie como de despersonalización de la política, donde se presenta aparentemente el Estado como neutro, al derecho como neutro y por ende también a la justicia como algo neutro. Es decir, como que si el derecho no tuviese una carga ideológica, como que si la justicia no tuviese algún tipo de preferencias por determinados intereses, y que la política solo sirve para administrar el poder a través de modelos de gestión, ¿ya? Entonces eso nos lleva, digamos, a una especie de paroxismo total de la normativa de las instituciones en la actualidad, que hace imposible cambios sociales en las instituciones y desde las instituciones. No obstante, el constitucionalismo moderno y la Constitución del 2008 nos plantea esta necesidad, nos está proponiendo una nueva relación entre política y derecho, entre política y justicia. Es decir, la política, el derecho y la justicia no pueden ser neutros. Es decir, toman posiciones específicas sobre determinados conflictos sociales en los casos concretos y también en la elaboración de política pública a nivel general. Y ustedes pueden ver que el constitucionalismo moderno, eso que llaman neoconstitucionalismo, en el caso de la Constitución de 2008,
plantea que el Estado tiene obligaciones negativas, y aquí viene la parte importante, plantea además que tiene obligaciones positivas, es decir, tiene que desarrollar los derechos y está obligado a ello. Es decir, no es un gran deseo programático del Estado el hacer política pública para generar equidad social, sino que es una obligación, ¿ya? Una obligación que puede ser exigido en un tribunal a través del sistema de garantías, en el caso de Ecuador. Entonces, eso lo que está diciendo, en otras palabras, es que cuando un juez decide, por ejemplo, una acción de protección, un habeas corpus, un habeas data, o cualquiera de las otras garantías o acciones constitucionales, lo que está haciendo es administrando el poder, ¿ya?, desde el sistema de justicia, y por tal razón tiene un nuevo rol político de actuación. Es decir, el derecho ya no es neutro, sino que tiene una posición concreta. La justicia no es neutra porque tiene una dirección concreta, la de convertirse en una posible tribuna para que las personas que están en indefensión puedan ser protegidos en sus derechos, ¿ya? Y la política, por cierto, tampoco sería neutra, sino que tendría una dirección específica de actuación. Por supuesto, esto no tiene que ser entendido como una dirección o como una toma de decisiones ideológicas, ¿ya?, sino como una posición de una dirección de la política pública hacia ciertos fines que define la Constitución. Es decir, si la Constitución define, por ejemplo, que la planificación tiene que ir hacia el summa causa, al buen vivir, se tiene que garantizar los derechos colectivos y también los derechos de los grupos de atención prioritaria, y al mismo tiempo los otros tipos de derechos de los restos de ciudadanos, pero darle prioridad a unos respecto de otros, porque están en una situación de indefensión. Entonces lo que se está haciendo allí es darle la posibilidad a los jueces a que adopten una posición política, ¿ya? Porque tendrá que decidir que en un momento determinado, en un caso determinado, los intereses de las personas con discapacidad son más importantes para el caso concreto que los de las personas del común para la seguridad jurídica, ¿ya?, por poner un ejemplo. Y desde ese punto de vista se entiende un poco lo que plantea Ferrajoli en su famoso libro La ley del más débil. Es decir, los derechos humanos, decía él, no son una teoría neutra, sino que en el contexto de la aplicación moderna de los derechos humanos se toma opción al momento de aplicar los derechos humanos. Se toma opción por quien está en indefensión estructural. Es decir, cuando los derechos humanos, por ejemplo, exigen, y el constitucionalismo moderno exige, de que se aplique debido proceso para las personas que son procesadas, aún así haya cometido delitos execrables como la violación o el asesinato de personas, no está tomando un partido ideológico por defender a delincuentes, sino que lo que está haciendo es tomando partido constitucionalmente para garantizar que esa persona tenga la capacidad de ser oído independientemente de lo que haya hecho. Es decir, garantizar el debido proceso y no necesariamente garantizar de que sea declarado inocente. Entonces, me parece a mí que el constitucionalismo moderno plantea de alguna manera una solución al tratar de rellenar o de volver a llenar, en realidad, el espacio del derecho, la justicia y la política de una visión política, de un rol político que es el que debe tener los modernos poderes judiciales del Estado, no solo en América Latina, sino también en el mundo. Bueno, en conclusión, me parece a mí que el Poder Judicial hoy día se enfrenta a varias dimensiones de la política. La dimensión donde la justicia tiene un rol importante para democratizar las sociedades, por tal razón, en la medida que asuma los conflictos cotidianos de la gente, democratiza las sociedades. Es decir, no solamente son importantes los altos conflictos de la política, de los sindicatos, de los partidos políticos, de los grupos de poder, sino también los conflictos cotidianos, es decir, que no se pague un cheque, una letra de cambio, que una persona es acosada en una escuela o un establecimiento público, que una persona es discriminada por su color al entrar a un establecimiento público. Es decir, son elementos cotidianos y son situaciones cotidianas que tiene que asumir la justicia y frente a los cuales tiene un rol político renovado en el constitucionalismo moderno. También tiene una dimensión respecto de cómo la justicia está proponiendo una nueva forma de derecho, un derecho que puede ser instrumentalizado para cambios sociales, un derecho que puede propiciar un espacio de resistencia entre las políticas que están afectando derechos. De hecho, estoy del lado también de los que son desalojados de un territorio porque fueron engañados por un traficante de tierras, ¿ya?, y no necesariamente son invasores, ¿ya? Es lícito que las mujeres se defiendan de sus derechos, de su derecho a vivir una vida en paz sin ser afectados por la violencia de todas sus formas. Es decir, la justicia y el derecho tienen un sentido político en la medida que tienen que solucionar los problemas desde el derecho y no solamente desde la política real. Es decir, no solamente es necesario que los asambleístas hagan política proselitistas en los partidos políticos, sino que los ciudadanos, usando las garantías, pueden también generar transformaciones sociales importantes. Y tenemos casos en el caso de Ecuador, ¿no?,
el caso Sarayaku, los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dos casos de la Cocha en el caso de Ecuador, son casos que han propiciado la instrumentalización del derecho para poder hacer cambios sociales. Y lo último es la dimensión política que tiene la justicia frente a la política. No creo que la justicia debe politizarse en el sentido partidista. Eso sería terrible, de hecho ha sido terrible y es parte del lastre que arrastra el Ecuador y América Latina en el mal funcionamiento de sus poderes judiciales. No puede ser que los partidos políticos sigan gobernando el poder judicial como un botín político o como una forma de proteger sus intereses, ¿ya? Pero lo que sí puede hacer el poder judicial es politizarse en el sentido de que los jueces, fiscales, defensores públicos deben tener claro qué intereses están defendiendo y tutelando con sus sentencias en el diario cotidiano de su actuación frente a los ciudadanos. Y tienen que saber que tienen que garantizar algunos intereses aun cuando los ciudadanos de manera mayoritaria se opongan. Es decir, cuando la gente dice ¿por qué defienden delincuentes? ¿Por qué los derechos humanos defienden a prostitutas? A personas que aparentemente son contrarias a la moral pública, lo que se tiene que estar pensando en realidad es que se está garantizando una sociedad mucho más democrática, más inclusiva, porque los jueces y los funcionarios y servidores del sistema de justicia son parte del cambio, son parte de la transformación social a través de un poder judicial que es democráticamente profundo y democráticamente ético. Entonces, las dimensiones políticas de la justicia significa que la justicia debe ser profundamente democrática, profundamente jurídica y profundamente política en las dimensiones que he tratado. Bueno, quiero agradecerles por escucharme. Si es que están al otro lado, pronto estaré en Machala para poder conversar con ustedes de manera particular. Les mando un enorme abrazo y espero que sea un éxito la clausura del evento el día de mañana. Les agradezco una vez más la invitación, particularmente a Joseph Mendieta. Les dejo un enorme abrazo de mi parte. Muchísimas gracias.